Hay un tema que no está resuelto, es Medio Oriente. Ustedes saben que Israel tiene su propio conflicto con el Líbano y están en una ronda de diálogos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Recuerden que la condición también de Irán, bueno, que Israel pare también con los bombardeos sobre el Líbano. Israel va tras Hezbollah. Hablemos con Nieves Zuberbuller. Ella es periodista, vive en Nueva York y viene siguiendo el conflicto. ¿Cómo estás, Nieves? Hola Diego, ¿cómo estás? Un Bueno, gusto saludarte. bien, un gusto para nosotros y gracias también por atendernos. ¿Qué podés aportarnos sobre este diálogo entre Israel y el Líbano? Claro, el diálogo entre Israel y el Líbano en realidad sucede en el marco de lo que vos venías hablando, que se llevaron a cabo estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán el sábado en Pakistán, en Islamabad. Fueron 21 horas de negociaciones y no dieron ningún fruto. Y había tres cuestiones específicas que trabaron el diálogo. La primera es territorial y es justamente si el Líbano forma parte de este cese al fuego o no. De acuerdo a Irán sí debería formar parte, de acuerdo a Israel y Estados Unidos no forma parte de este cese al fuego. Ese es el primer factor. El segundo factor que trabó la charla fue un factor económico, que es el estrecho de Hormuz. ¿Y qué quiere decir? Que se abra en estas 2 semanas. Según Estados Unidos es abrirlo completamente. Según Irán se abre para aquellos que coordinen con el ejército iraní. Y después la tercera cuestión es el programa nuclear iraní. Estas charlas que ocurrieron en el día de hoy entre Líbano y Israel son extraordinarias porque son dos países que en la práctica están en guerra desde 1948, en la práctica, no tienen relaciones diplomáticas. Israel ya ocupó Líbano durante casi 20 años, del 82 hasta el 2000, por también insurgencias de Hezbollah desde el norte, desde el sur del Líbano al norte de Israel. Y bueno, es esta guerra de guerrillas que sucede en el norte de Israel hace ya muchísimos años. Se creía que Hezbollah estaba muerto después de los ataques que sufrió, ¿se acuerdan? En los pagers de comunicación en septiembre del 2024. Sí. Una operación de la Mossad, ¿no? Donde ataca a los principales líderes, de hecho matan a Nasrallah, que era el líder de Hezbollah, bueno, y se creía que estaban muertos, pero a principios de marzo comenzaron de vuelta a tirar drones y misiles a Israel. Entonces es una vuelta de esta guerra, y en este marco es que suceden estas conversaciones negociadas, mediadas por Washington, pero no se sabe mucho qué pueden lograr, porque la realidad es que supuestamente lo que intentan buscar es terminar con las hostilidades por parte de Hezbollah. Pero el gobierno del Líbano, que son representantes del gobierno del Líbano que se reunieron hoy, ¿no? Es el embajador libanés en Estados Unidos y el embajador israelí en Estados Unidos, pero el embajador libanés no representa a Hezbollah, no controla a Hezbollah. Entonces, y Hezbollah está en contra de este diálogo. No se entiende mucho qué puede lograr, pero sí es extraordinario que estos dos gobiernos se hayan reunido después de tantos años de no tener diálogo. Nieves, estamos con Nieves Zuberbuller, es periodista argentina, hace muchos años en Estados Unidos, con mucha experiencia. Te paso de la macro a la micro. Lo que te voy a preguntar no es periodístico, tiene que ver con tu toma de temperatura social, digamos. ¿Cuánto hay en la conversación pública de los espacios donde vos circulás del tema de Medio Oriente? ¿Importa, no importa? ¿Le importa a la gente? ¿Le importa la suba de combustible? No te pido algo riguroso periodístico ni datos. Te pido qué pasa entre la gente cuando vas a lugares, grupos de amigos con respecto a las conversaciones de Medio Oriente. ¿Algo o nada? Sí, mira, tengo amigos del Líbano y tengo amigos de Israel, que estuve con ambos este fin de semana, de hecho, y no hice otra cosa que preguntarles, ¿no? Del parte de los libaneses te dicen lo que yo acabo de decir, de que en el sentido de que cómo va a terminar Hezbollah de agredir a Israel cuando en realidad el gobierno del Líbano no lo puede controlar, y lo que les da miedo a ellos es que si hay un intento del gobierno libanés de controlar a Hezbollah, que eso pueda generar otra guerra civil, ¿no? Está muy dividido el país en cuanto a cómo afrontar la política exterior respecto a Israel.
y hay miedo en cuanto a que pueda surgir una guerra civil de toda esta tormenta en Medio Oriente. Pero le tienen, pero digamos, una cosa es que gran parte de los libaneses apoyen a Hezbollah y otra cosa es que no lo apoyen, pero le teman a Hezbollah y no se quieran meter entonces con Hezbollah. Hay muchos libaneses que apoyan a Hezbollah y hay muchos que no, que están en contra y que de hecho, bueno, los amigos con los que yo estuve este fin de semana están totalmente en contra. Lo que dicen es el cáncer que tenemos en el Líbano es Hezbollah, que tomaron control de grandes partes del gobierno. Esto no estoy diciendo yo, estoy diciendo un diálogo que tuve este fin de semana, porque es un tema tan delicado que no... pero lo que dicen es que ahora lo que está sucediendo es que Israel... dice, es la única oportunidad que tengo, ¿no? Porque hace muchos gobiernos norteamericanos que Israel intenta convencer a los presidentes de entrar en guerra con Irán, con Hezbollah, y eso nunca había sucedido. Y entonces ahora Israel lo que quiere es aprovechar esta oportunidad todo lo que pueda, y está yendo con toda. Entonces, por ejemplo, uno de los chicos libaneses contaba que un edificio donde vive su tío, como supuestamente información había que había alguien de Hezbollah en ese edificio, volaron el edificio entero, ¿no? Entonces, atrás de un líder de Hezbollah, pero se voló el edificio entero. Entonces, en esta semana se vio esa dinámica en Líbano de Israel con jornadas de muchos muertos, ¿no? El miércoles hubo arriba de 300 muertos, el martes arriba de 250 muertos. Así que, en ese sentido, sí, están aterrados. Por otro lado, ¿qué diálogo tuve respecto a Israel? Esto también, una amiga que es periodista y es israelí, y lo que ella hablaba es de que no está entendiendo cuáles son hasta el momento los beneficios o los frutos de esta guerra, porque dice, al final el gobierno iraní sigue en pie y de hecho podríamos decir que es más extremista y facciones más duras de las que había antes de la guerra. Hezbollah está vivito y coleando. ¿Creímos que estaba muerto? No, nos habían dicho en el 2024 que ya estaba bajo control Hezbollah y resulta que no. Y mismo en Gaza, Hamás también controla gran parte de la franja de Gaza. Entonces no entiende qué victoria pudo generar Netanyahu con todas estas acciones militares. Así que ese es un poco los diálogos que yo tuve este fin de semana, pero como me preguntaste, no periodístico, ¿no? Esto es, perfecto, obviamente hay muchos puntos de vista. Sí, esos son los puntos de vista. Y después recordemos finalmente, y ya agradeciéndote, que parece lejos, pero el 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Claro, y ese es otro tema. Y en Estados Unidos la población tampoco hasta el momento está entendiendo mucho cuáles son los beneficios de toda esta guerra. Como vimos, ya se empezó a disparar la inflación, que eso fue noticia esta semana. Solo un 24% de la población, ahí te tiro un número, pero un 24% aprueba o cree que vale la pena esta guerra en Irán. Y por otro lado, lo que se sabe que Estados Unidos le está proponiendo a Irán es que detengan el enriquecimiento de uranio, o sea, su plan nuclear, por 20 años. Irán retrucó con 5 años. Pero en el fondo, el tratado de Barack Obama del 2015 era un tratado que, de acuerdo a qué parte se mida, ¿no es cierto?, si es el plutonio, si es el uranio, hay distintas medidas, pero era entre 10 y 15 años se detenía el programa nuclear iraní. Entonces, a la larga estamos volviendo a una conversación parecida a lo que fue el pacto del cual Donald Trump sale en el 2018. Lo que pasa es que no, yo lo he escuchado a Trump especificísimamente sobre este tema diciendo, le pega muchísimo ese tratado de Obama y dice, no crean en eso de Obama, si nosotros no nos hubiéramos metido ya mismo en Irán, ya tendría el armamento nuclear Irán. Eso es lo que dice Trump, digamos, si no hubiera sido por nosotros ya tendría desarrollado el uranio. Sí, lo que pasa es que Irán continúa teniendo 400 kilogramos de uranio enriquecido que, de acuerdo a expertos, es suficiente para fabricar 10 bombas atómicas. Y ese uranio enriquecido sigue estando en manos de los iraníes. Es uranio enriquecido al 60%. Si se enriquece hasta arriba del 90%, es material apto para hacer una bomba atómica. Y eso sigue estando en manos de los iraníes. Entonces, tampoco es que sentimos que está tanto más seguro el mundo en ese sentido. Absolutamente. Bueno, Nieves, muchísimas gracias. Sos muy gentil de haber charlado con nosotros hoy.
Un placer siempre. Buenas tardes. Nieves Uberbuller, periodista argentina en Estados Unidos.